Ok, y como les comentaba, eh, ¿cuál es la razón de que estas metas internacionales o acciones esenciales de seguridad del paciente fueran tan importantes? Bueno, pues si ustedes no están enterados, una de las cosas que sufrió o sufre todavía, o sufrió Estados Unidos, así como México, pues me escarbé por ahí una información y resulta ser que era la tercera causa de muerte en Estados Unidos, la falta de seguridad de un paciente. O sea, cobraba 220,000 vidas al año y esto les pegaba en el bolsillo 29 millones de dólares anuales de eventos adversos, o sea, cosas que no debieron de pasar, pero sucedían por la falta de seguridad. Igual en México, ¿no? De México hay menos información, pero el 8% sufre algún daño y el 2% muere. De eventos adversos, el 62% pudieran ser prevenibles. De este 8 y 2% pudieron ser prevenibles. ¿Por qué? Pues por la falta de un sistema de seguridad del paciente. ¿Qué implicaba esto? ¿Cómo una vez que se dan cuenta, ustedes saben que Estados Unidos le pega al bolsillo la lana y se meten a investigar? Entonces hacen una investigación a nivel internacional y determinan cuáles fueron las causas, cuáles fueron esas principales causas que ocasionan justamente estas eventualidades, ¿no? Y por ahí hay hasta un libro que se llama Errores de Humanos en Salud, que promovió mucho la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, donde habla justamente que hay tres cosas bien importantes que nos suceden al trabajador de la salud. Como nuestros horarios son horarios los 365 horas, las 365 días del año, las 24 horas, pues por supuesto que hay médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, paramédicos, etcétera, etcétera, personal administrativo, laboratoristas, que no solamente trabajan un turno, trabajan dos o tres o cuatro turnos. ¿Qué ocasiona esto? Tres cosas importantes. El estrés es uno de los principales motivos del por qué nos equivocamos tanto. Y bueno, estamos seguros que en algún momento nos vamos a equivocar. De equivocarnos y morir, de eso estamos seguros. Eh, pero el hecho de saber que el estrés es un principal motivo del personal de salud, que puede lograr una persona equivocarse más de lo normal. El aburrimiento fue lo que a mí me causó una controversia porque también el aburrimiento es una de las causales principales y y el cansancio. Son los tres jinetes del apocalipsis que ocasionan que nosotros ocasionemos más eventos adversos. Y por supuesto, otras cosas más, ¿no? Como la vigilancia de los medicamentos, el estar al tanto de justamente esa relación que tenemos con Cofepris, de estar coordinándonos con ellos para ver que los equipos que entran al extranjero sean equipos que cumplan con la ficha técnica, las especificaciones, la vigilancia constante de medicamentos que también entran al mercado nuevos y que no sabemos si tengan esa misma eficacia, los mismos laboratorios internos que cumplan con las especificaciones prometidas, etcétera, etcétera, más de esas cosas. Pero bueno, si se dan cuenta, lo más trascendente, la justificación del por qué la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana dijeron ponernos a la marcha a ver qué podemos hacer para disminuir. Esto no se va a acabar, pero sí vamos a disminuir el riesgo a los pacientes y a su vez, por supuesto, al trabajador, pero enfocados al paciente. Entonces determinan, y es más que justificado, implementar una serie de acciones que expertos en la materia decidieron mandar a la Organización de la Salud. Dijeron, ¿sabes qué? Estas son las principales. Y se hace este estudio y salen las principales fuentes que pueden ocasionar estos problemas y las principales estrategias. Y de estas estrategias, justamente el Consejo de Salubridad General en el año 2008 le asignan a la Young Commission en Estados Unidos que sea el órgano responsable
de las metas internacionales para implementar en todo el mundo. México visita por parte del Consejo de Salubridad a la Young Commission International en el 2008 y regresan, por supuesto, con las 6 metas más importantes de acuerdo a nuestras eventualidades o nuestros eventos adversos. No son las mismas en todos los países. Cada país tiene sus propias metas internacionales, ¿sale? Y me puedes dar la otra, Eli, por favor. Tienen sus propias metas internacionales. Entonces, estas metas internacionales, no cambió, Eli. Mm, Estas metas internacionales eh, nacen, no, no se cambia. Ahora sí, ok. Nacen en el Consejo de Salubridad General, pero déjenme decirles que estas metas, cuando hacen esa unión entre certificación y acreditación, ¿por qué la hacen? Porque si en la historia, ustedes lo saben, lo que fue la acreditación desaparece. Es decir, desaparece el régimen de protección social en salud con la nueva administración, pero a la hora que desaparece, pide que no existan esta acreditación que era la que regulaba el Seguro Popular, pide que por favor se englobe y que se empiece a practicar lo que es la certificación hospitalaria. Entonces, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que era la encomendada en llevar las auditorías de acreditación, determina que es importante, de acuerdo al programa sectorial de salud, que eran las líneas estratégicas, se llamaban Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y de Atención Médica. En el objetivo 1 habla de mejorar la calidad de la atención y seguridad del paciente, y la estrategia 1.1 habla de la calidad y énfasis de la seguridad. Y hay 2 líneas de acción que justamente determinan estas 2 líneas de acción, cuáles van a ser ese agregado a las metas internacionales. Y entonces justamente eso pasa. Hay un agregado a esas metas internacionales que son la 7 y la 8. 7 queda como determinación de eventos adversos y queda la 8 como cultura de seguridad del paciente. Entonces, si se fijan, es un collage, las 8 acciones esenciales de seguridad al paciente, de las 6 metas internacionales y las 2 que nos exige la Dirección General de Calidad de Educación en Salud. Entonces enriquece el documento y nacen las acciones esenciales de seguridad al paciente. ¿Me pasas la otra, por favor, Eli? Y ya en la siguiente diapositiva van ustedes a ver eh, pues ya en sí, cómo existe un acuerdo de obligatoriedad. Esto ya lo vimos. Pásame la otra, Eli. O sea, en 2017 se unen las 2 acciones, la acción esencial, eh, con las 2 virtudes de la Dirección General de Calidad de Educación en Salud y el Consejo de Salubridad. Y esta es la diapositiva que quiero que vean, porque en el Diario Oficial de la Federación el 8/9/2017, si pueden leer así muy clarito, dice acuerdo por el que se declara obligatoriedad de la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud del documento denominado Acciones Esenciales de Seguridad al Paciente. ¿Qué quiere decir? Que este acuerdo, aunque no es una ley, no es una norma, es, es un acuerdo. El acuerdo nos dice que todos tenemos que tener implementadas las acciones esenciales de seguridad al paciente. Si se dan cuenta, estas acciones ya están incorporadas la 7 y la 8, el registro de eventos adversos y la cultura de seguridad al paciente. ¿A qué quiero llegar con esto? Miren,
El hecho de que ustedes le digan metas internacionales o acciones esenciales no pasa nada. Lo único que están haciendo es que cuando dicen metas internacionales hablan de seis y cuando hablan de acciones esenciales hablan de ocho. Déjenme decirles que el proceso de certificación hospitalaria no ha cambiado como tal desde el 2018. Continúa el mismo sistema. Lo que cambió fue la metodología de cómo se aplicará a las unidades de México, de acuerdo a este acuerdo de obligatoriedad, el famoso ahora llamado MUEC. Pero no vengo a hablarles del MUEC, vengo a hablarles de las acciones de seguridad al paciente, pero que era necesario que ustedes supieran de dónde se desprenden. Y les vengo a hablar de la número uno. Adelante, por favor. Hay una, hay unas dos palabritas muy importantes que seguramente ustedes no las van a ver no las van a ver reflejadas en en sus, en sus definiciones o en el manual de las acciones esenciales. Justamente es esta palabra. La primera es esta. Se llama criterio. Cuando yo les dije que que las acciones esenciales de subir al paciente no son un chaleco a la medida, no lo decía por decir. Es decir, que las acciones esenciales se aplican, hay que estandarizarlas, pero cada una tiene sus propios criterios. Es decir, yo no puedo diseñar una identificación correcta del paciente de un hospital materno a un hospital psiquiátrico. Los criterios son diferentes. Les explico por qué. Un criterio es aquello que hace diferencia a una toma de decisión o a un juicio. ¿Qué quiere decir? Que si dentro de la meta de identificación correcta del paciente, yo necesito determinar cuáles son esos puntos de accesibilidad donde voy a identificar al paciente, pues a lo mejor en un psiquiátrico existe una sola entrada donde accesa el paciente, pero a lo mejor en un hospital materno hay cuatro entradas. Les digo por qué. Por decir, este fue un ejercicio muy vasto y muy bueno que puedo comentarlo con ustedes. Cuando ustedes vayan a diseñar una identificación correcta del paciente, lo primero que nos pide es que tengan qué criterios son los que utilizamos para implementar las acciones de seguridad del paciente. Entonces, para la meta número uno o para la acción esencial número uno, que es identificación correcta del paciente, yo antes de empezar a idear, porque todos les pregunto, oye, ¿cuál es la acción esencial de seguridad del paciente? Identificación correcta del paciente, y todos me dicen, ah, son dos. Nombre completo y fecha de nacimiento. Digo, "Pues sí, pero ¿cuáles son los criterios? Pues esos, no. ¿Cuáles son los criterios de identificación? O sea, eso es lo que viene en el manual, pero dime cuáles son esos criterios de cómo tú la estás implementando en tu hospital, cómo lo estás haciendo en tu hospital. Eso es lo que te van a revisar, eso es lo que van a revisarte para determinar si realmente estás funcionando, como estás echando a andar la meta o la acción esencial. Porque entonces, entonces no basta con que me lo sepa. Pues no, necesitamos implementarla. Ok, lo primero que tenemos que hacer, les voy a poner un ejemplo en el hospital materno, a diferencia de un psiquiátrico, que en un psiquiátrico aplicaríamos el mismo criterio, pero, perdón, el mismo la misma solicitud, pero con diferente criterio. ¿Qué quiero decir? A ver, señores, ¿cuáles son los puntos de accesibilidad? Y este fue un ejercicio que se hizo en el hospital materno. ¿Cuáles son esos puntos de accesibilidad? Y me dijeron, donde vamos a identificar al paciente, pues es en urgencias. ¡Pum! Primero, ¿dónde accesa el paciente? Hay que saber identificarlos. Ok, sí, es ahí. Ok. ¿Qué otro lugar? Consulta externa. Segundo, consulta externa. ¿Dónde más accesa? Oh, pues no más. No. ¿Dónde más? No, pues ya, o sea, nuestros clientes. No. A ver, un paciente que viene a un laboratorial y no ha venido a consulta y no ha venido a hora de urgencias, ¿no lo dejas entrar? ¿No? ¿Él no accede?
Ah, sí, entonces hay una entrada principal por donde vienen esas personas que vienen a hacerse su auxiliar de diagnóstico. Sí. Ah, entonces hay un tercero. Sí. Ya son los tres. No, falta uno. ¿Cómo? ¿Cómo? No, Guillermo, son tres. No, falta uno. En un hospital materno, a ver, piensen, ¿cuál es el otro acceso por donde tenemos pacientes? Pues ahí estuvimos como 10 minutos pensando, y ya por ahí, no, pues no, son tres. Señores, falta el cuatro. El cuatro es el quirófano o el expulsivo. Ah, pues ¿dónde? A ver, entra una mamá, tú la identificas, pero cuando nace el bebé es otro paciente. Entonces lo identificas en un quirófano o en área de expulsivo. Ah, pues sí. Ah, entonces es quirófano y expulsivo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es dónde vamos a identificarlo, ¿sí? Porque ahí van a ser los filtros, ahí son los candados. Y luego el segundo paso, ya se fijan, ya el criterio ya va a ser diferente. Porque en un hospital psiquiátrico no pasa eso, no tenemos una accesibilidad. Y déjenme decirles, todas las acciones esenciales de seguridad del paciente están amarradas con los estándares de certificación. Esto que les estoy diciendo está en un estándar que se llama ACC, que es accesibilidad. Entonces, por eso se amarra. Y ahí les va, se amarran también con las mismas acciones de seguridad del paciente. Segundo punto que tenemos que ver es, señores, cuando tú identificas a un paciente, hay una acción esencial que se llama caídas del paciente. Se refiere a la vulnerabilidad que tiene un paciente para caerse. Cuando tú haces una identificación del paciente correcta, tienes que saber y diferenciar cuál es ese paciente normal y cuál es ese paciente vulnerable. Entonces, ¿cómo? Entonces, a ver, entonces, ¿cuál es identificación? No, 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 a ver, no nos revolvamos. La identificación correcta del paciente dentro de mis criterios de identificación, yo tengo que identificar cuál es ese paciente vulnerable, que recae también en caídas del paciente. En caídas del paciente, esa acción esencial nos va a decir, señores, en este hospital se determina que un paciente vulnerable es menor de 5 años, mayor de 85, eh, con epilepsias y embarazadas. Ah, ok. Oye, pero aquí llegan puras embarazadas. Son nuestros clientes. No, pero también tenemos niños que llegan menores de 5 años. Tienes razón, también. Entonces, ¿se fijan cómo tenemos que ir identificando cuáles son los criterios y cómo están amarrados con cada una de las acciones esenciales? Entonces, yo ya les dije dos. Un criterio básico es determinar cuáles fueron las accesibilidades y qué tengo que poner en esos accesos. Entonces, muchas personas, ¿cuál es el medio? Pues que ponerle un brazalete y le ponemos un brazalete blanco al normal, a la persona que no es vulnerable, y le ponemos un rojo al que es vulnerable, o un amarillo, un anaranjado, lo que quieran, el color que ustedes quieran, es lo que ustedes tienen que determinar como criterio. Es decir, el hospital, la meta te dice o la acción esencial te dice, identifícame correcta al paciente a la hora que ingresa, pero no te dice qué color. Ese criterio lo determinas tú y tiene que estar por escrito y tiene que estar, yo tengo que ver que cuando esa persona ingresa a tu hospital, le pusiste un brazalete del criterio que tú dijiste. Si tú en tus manual de criterios dice que lo vas a identificar con una bata amarilla al momento de ingresar como un paciente vulnerable, yo no quiero ver un paciente que traiga un brazalete amarillo porque tú dijiste que le ibas a poner una bata. ¿Sí me explicó? Entonces, ustedes tienen que entender que un criterio es la parte más específica que te lleva a tomar la decisión o un juicio del por qué es diferente aquí y allá no. Y que quede muy claro qué es lo que me va a ayudar a mí a determinar que mi meta es muy diferente a la de otro hospital. Por eso es muy interesante cuando llega el auditor del consejo y te dice, ¿me puedes enseñar, por favor, cuáles son los criterios de la meta internacional
o la acción esencial número uno de identificación correcta del paciente y se quedan así como, ay caray, pues ¿de qué está hablando este cuate? Pues sí, ¿cuál es el criterio de tu hospital, no? Y luego hay otra palabrita, pásame la otra, Eli, por favor. Hay otra palabrita que es muy interesante también que tenemos que entenderla, la política, pero no la política como la de ahorita, la que está en todos los medios de comunicación, la política de una empresa, la política de una institución. Ya tenemos los criterios, ya determinamos cuáles son los criterios. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que van a evitar que se desvíen esos criterios? Que no se haga lo que tú quieres que se haga. Conforme lo vayamos resolviendo, se van a dar cuenta a qué me refiero. Acuérdense nada más de estas dos palabras. Criterio y política. Las van a estar viendo en cada plática de mis compañeros. Esto se tiene que desarrollar siempre cuando ustedes determinen una acción esencial. Y les voy a platicar por qué. En una ocasión, en un hospital X, me dicen, oye Guillermo, tú eres de calidad, a ver, dime cuáles son, cómo vamos en las acciones esenciales. Dije, espérame, pues no tienes implementado nada, ¿cómo te voy a decir cómo vamos? Yo soy el termómetro, pero no, es que tú eres el responsable. No, no, más bien, enséñame cuáles son tus criterios y políticas como enfermera y con base a eso yo te hago tus indicadores y los mido. Y te puedo decir cuál es el porcentaje de cumplimiento en cada meta o cada acción esencial. Pero de lo contrario, no puedo. Entonces, no, es que tú tienes, bueno, ¿quieres que te diga cuánto? Cero, no hay nada. Si no tienes criterios, si no tienes política de implementación de la acción esencial, no tienes nada, ¿va? Ok, pásame la otra, Eli, por favor. Entonces, eh, la otra, voy a hablarles de justamente de la primera, que se llama identificación correcta de pacientes. Cuando hablo de esto, lo primero que hay una confusión es el medio de identificación de los datos, porque muchos dicen, oye, identifícame, ¿cómo haces la identificación correcta del paciente? Y la primera respuesta que dicen, con un brazalete. No, lo correcto son dos, nombre completo y fecha de nacimiento. Luego me dicen, no, es que nosotros tenemos fecha de nacimiento, nombre completo, folio del expediente y número CUR de su y número de seguridad social. Ay, caray. Ahorita van a ver por qué es complicado que tú tengas 6 o 7 identificadores o candados. Lo más viable es que tengas dos, porque cuando estableces el protocolo de atención al paciente, tienes que verificar esos 6, o esos dos, o esos tres, y se le complica mucho más a la enfermera. Por eso es muy, muy interesante que tengamos también mucho cuidado en que nuestros candados sean dos como los que promueve la acción esencial. No es, no es como obligatorio que sean dos tampoco. Puedes tener 3, 4, pero complicas, por supuesto, entre más identificadores, más candados tengas, pues el proceso es más seguro. O sea, es decir, te vas a equivocar menos. ¿Cuál es la esencia de esta meta? La esencia es que en el mundo cuando se hizo ese estudio del que yo les hablaba, resulta ser que constantemente se equivocaban de paciente porque se identificaba por el número de cama o el güerito o el que le huelen los pies o ¿sí me explicó? Entonces, esa era la forma de identificar. En otro planeta, aquí no, ¿verdad? Pero así se identificaban. Entonces, dice México, ¿sabes qué? Espérate. Dice, no, a nivel internacional y México, dicen, tenemos que implementar que cuando se le vaya a dar un medicamento al paciente, veas que es el paciente correcto, se le pregunta su nombre completo y su fecha de nacimiento. Entonces, no me puedo equivocar, porque sucedía que a nivel internacional muchas veces había personas con el mismo nombre con los mismos apellidos. Y esto platiquen las personas que están en un hospital y constantemente le dicen, sí, cierto, hay gente que tiene el mismo nombre y los mismos apellidos y están hasta en el mismo servicio. ¿Qué sucedía? O yo me llamo Guillermo Ruiz y el otro se llama Guillermo Luis, los dos primeros, y pues por la rapidez se le daba el medicamento a uno u otro y la enfermera por hacerlo rápido, porque estaba estresada, estaba aburrida o estaba cansada.
los tres jinetes del apocalipsis, pues, chin, órale, y se equivocaba de dieta o se equivocaba de medicamento. Entonces, que busque esta identificación correcta, que no nos equivoquemos de paciente. Por eso es que es tan importante seguir como el ABCD de esta acción esencial. Dos, falta de claridad del por qué y para qué identificar. Estoy queriendo ser muy claro por qué es importante esta identificación correcta del paciente y que cuando les pregunten, no les digan, ah, es el brazalete y es el... No, miren, es para evitar equivocarnos con el paciente en la transfusión sanguínea, en los estudios de diagnóstico, a la hora de darle un medicamento, a la hora de darle un alimento, etcétera, etcétera. Es por eso que es muy importante identificarlo y que cuando yo llegue con él, le diga, buenas tardes, soy fulanita de tal, le voy a poner esto. ¿Usted es fulano? ¿Su fecha de nacimiento es esta? Sí. Ah, permítame, abres el expediente, ves que sea él, nombre completo y fecha de nacimiento, le agarras la mano, le ves el brazalete que diga nombre completo, fecha de nacimiento, ves en la ficha que tiene la cabecera, la cama, y ves que diga nombre completo y fecha de nacimiento. Entonces sí, le das el medicamento. Es decir, son cuatro verificaciones que vas a hacer de un paciente. Y ahí es donde les decía yo, se complica si tu identificación o tus candados son cuatro o cinco, porque tendrías que hacer revisión de cinco o cuatro cosas con la rapidez de los servicios que tenemos y con la mucha demanda de servicios y con la poca cantidad de personal que se tiene en las unidades, ya los veo revisando cuatro o cinco candados. Por eso, con dos, la Organización Mundial de la Salud y la Dirección General y el Consejo de Salubridad dice, con estas dos pasas, ya quítate de problemas, identifica dos, nombre completo, fecha de nacimiento, punto. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué la fecha de nacimiento? Porque como se la preguntas al paciente, ¿sí? Pues es bien fácil para él saber su fecha. Pero hay otros hospitales donde llegas y dices, ah, es que en este hospital, nombre completo y número de expediente. Y cuando le preguntes al paciente, oiga, me dice su número de expediente, pues va a decir, pues no sé, pues no. Y acuérdense que dentro del protocolo de identificación, la enfermera, el médico, la que va a darle la comida, o sea, el alimento, la persona que va del laboratorio a tomarle los signos, a tomar los signos, a tomarle una muestra médica, a tomarle una muestra, obvio, que le va a preguntar y el paciente pues no va a saber, pero lo que sí sabe el paciente es su fecha de nacimiento. Entonces, por eso es que sugieren que sean estos dos candados, que el testimonio, a la hora que le preguntes, sepa el paciente su nombre completo y su fecha de nacimiento. Ojo, en caso dado de que no sea el paciente el que está lúcido, se lo puedes preguntar al familiar, ¿sí? Y de esa forma podemos hacer esa identificación sin perder de vista el testimonio. Y luego, la tercera, dice poca vinculación de la identificación con otros procesos de atención. O sea, como que nomás entendemos como cuando la enfermera llega con el paciente a hacerle sus cuidados. No es así. Se utiliza en todos los protocolos. Entonces, fíjense, vamos resumiendo un poquito. Primero, identifico las áreas de accesibilidad donde lo voy a identificar. Segundo, veo, determino cuáles son mis criterios de un paciente vulnerable, porque tengo la persona que le va a poner ese brazalete a la entrada de esa accesibilidad, tiene que precisamente determinar cuál es ese paciente que tiene esa vulnerabilidad. Tiene que tener muy claro los criterios de vulnerabilidad. Ya que ingresa nuestro paciente y que ya está en cama o ya está para entrar a un quirófano, ya está todo el personal de salud, cuando llegue a hacerle un cuidado, llegue a darle su dieta, lleguen a hacerle una transfusión, lo que vaya a hacerle, tenemos que aplicar el protocolo de identificación correcta del paciente. Testimonio, preguntarle. Dos, verificar en el expediente. Y tres, observar que sí se encuentre en la ficha y en su pulsera. ¿Sale? Eso
es como lo que tenemos que ir haciendo siempre, siempre, no perder de vista eso. Ahorita vamos a ver un poco de cositas más. ¿Me pasa lo Eli, por favor? Entonces, el objetivo pues, está fácil, mejorar la precisión de la identificación de pacientes precisamente para prevenir los eventos adversos de un paciente en el cual me puedo equivocar, ¿no? A la otra, por favor, Eli. Bueno, ya lo platicamos, asegurar la precisión y el uso de dos identificadores sin incluir. Aquí, ojo con esto, ¿eh? La 2 dice, el uso de dos identificadores es lo que se recomienda sin incluir el número de cama. Fíjense, si ustedes por casualidad se les ocurre que esto era un ejercicio muy común en acreditación, venía incluido que dijeras el número de cama. Memo, Aquí no. perdón la interrupción. Sí, Vamos a Eli. hacer una pausa y continuamos más Ah, adelante. gracias. Gracias.